Un saludo a todas las personas que nos están mirando y sean bienvenidas a este programa Viernes Sexual con Palmi. Programa donde estaremos hablando de sexualidad en la discapacidad desde la discapacidad. Con esto damos inicio a una serie de entrevistas rumbo al primer Congreso de Sexualidad en la Discapacidad en la Ciudad de México. Y para esto tenemos de invitadas esta noche a personas expertas en el tema, ya sea por experiencia propia o como parte de sus actividades profesionales o de activismo. Personas con y sin discapacidad. Y con ustedes tenemos a Hilda Laura Vázquez Villanueva. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque hay quienes van a lo mejor a encontrarse el video después de esta transmisión. Y bueno, pues aquí estamos. Muy contenta de estar aquí conviviendo y participando y pues rumbo al congreso, rumbo al evento. Claro que sí. Sí. Sí, pues ya, aquí está. Bueno, yo ya saludé, Palmi. No sé. ¿Me escuchas? Hola. Hola, ¿no me escuchas? Creo que ya se quedó trabada esta cosa. Si me están viendo, ya saben que son parasitas. Los programas en vivo. Pero seguimos esperando. Trataremos de llevar este programa de la mejor manera. Yo Tal vez sí. hable yo poco porque, bueno, es poco el tiempo y aprovecharlo. Ok, tenemos en la pantalla a Hilda Laura Vázquez Villanueva, persona con discapacidad visual, licenciada en trabajo social, activista y defensora por los derechos de las personas con discapacidad. Perdón, pero sigue aquí problemas técnicos. Yo sí te escucho, Ya saben Palmi. ¿Me ustedes cómo es escuchas esto, tú a pero mí? bueno, en un momentito continúa la transmisión. No sé si me estén viendo o no. Palmi, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? No sé si me escucharon, pero bueno, Sí, vuelvo a yo sí. repetir que con ustedes tenemos a Hilda Laura Vázquez Villanueva, persona con discapacidad visual, Es que yo sí te escucho, Palmira. Buenas noches, amigas de Educación Especial hoy. Tenemos unas fallas técnicas por aquí, en un momentito se conecta Palmira. Y bueno, pues la idea es compartir un poco acerca de la sexualidad en la discapacidad. Comentaba mi compañera Palmira que tenemos varios invitados que ahorita los va a seguir presentando. Hay unas fallas técnicas que estamos teniendo. Les agradecemos mucho el interés por este espacio. Y ahorita les vamos a ir dando información con relación a el Congreso. Por aquí preguntaban cuándo es. Hilda, nos puedes ayudar un poquito a compartir acerca del Congreso, de las fechas. Sí, es el 19, 20 y 21 de octubre.
va a ser, vamos a tener dos modalidades de manera presencial y algunos eventos van a estar transmitiéndose de forma virtual. Vamos a estar como sede de manera presencial en las instalaciones del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Prolongación Sastrería, número 20, Colonia 10 de Mayo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Pueden buscar en Facebook la página del Instituto Indiscapacidad CDMX y ahí pueden encontrar la ubicación del instituto y bueno, a través de aquí de esta transmisión en vivo o tenemos la página como tal también del Congreso, que es www.congresosexualidadydiscapacidad.org y allí también van a encontrar también los formularios por si quieren a lo mejor inscribirse para ser personas asistentes, para ser personas expositoras, con una charla, con una conferencia, con un taller, aún se puede, como especialistas, como conferencistas, aprovechando para también un taller. O, ¿por qué no? También hay personas con discapacidad que han tenido oportunidad de escribir libros, de plasmar toda su experiencia en un contexto sistematizado en un libro. También vamos a tener un stand para eso, o si tienen alguna experiencia, producto o servicio relacionado con la sexualidad y la discapacidad, pues también vamos a tener un espacio para las organizaciones y o empresas que quieran promover al respecto. Entonces, toda la información la encuentran en la página, ya sea en la página de Facebook de Congreso Sexualidad y Discapacidad o en la página... creo que ahí está entrando Palmi otra vez. Sí, creo que es tu internet, Palmira. Muy bien, Palmi, si quieres, lo que podemos hacer es que a lo mejor puedas pagar la cámara y con el audio te podemos aquí seguir para dejarte que sigas presentando. Muchísimas gracias, Hilda. Creo que sí, muchísimas gracias. Ahí te escuchamos bien, Palmi. Que ya me estás ayudando, pero No, tú dime, yo me robo el micrófono, yo no creo que sí es mi internet, ya me di cuenta, sí, es tu internet. Que me sacó. Es que con estas lluvias el internet no respeta. Y Palmi, ¿por qué no, si tenemos otra persona invitada, si quieres que se presente, lo que tú igual puedes checar a ver si te puedes acercar un poco más a tu módem? Es que no sé si ella también no nos escucha. Si está teniendo dificultades con su audio, en lo que vemos si lo podemos resolver, vamos presentando a los invitados para poder ir avanzando en lo que ella se agrega. ¿Te parece bien, Hilda? Sí, es que no Sí, sé quién más sí, está con nosotros, los voy presentando. Está Diana Ewan, que ella es nos está apoyando en la interpretación de lengua de señas mexicana. Bienvenida, muchas Diana. gracias, Diana. Gracias. Y voy a ir ascendiendo a Adolfo Gobea para que nos apoye a presentarse. Hola, Adolfo. Nada más prende tu micrófono. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Adolfo Gobea. Soy licenciado en Sociología. Listo, Adolfo. Adelante, Ok. Adolfo.
Pues buenas noches, yo soy licenciado en Sociología. Presentando Soy... a Emi Apolinar. Alonso, está desfasado el audio. Escríbele a Palmira. Sí, ya le escribí, no me ha visto. Palmi, puedes apagar si quieres ándale así, a ver, puedes hablar, a ver si ya se mejora tu audio, Palmira. Discapacidad física, que sí, en etapa activista y trabajador. Aquí en la ciudad, Monte. Y ahora no le jugó a favor el internet a Palmira. Pero... Sí, Adolfo, continúa presentándote, disculpa, estamos teniendo ahí las fallas. Adelante, Adolfo. Sí, les decía, yo soy licenciado en Sociología, soy coordinador de Jóvenes por los Derechos Humanos en el Estado de México, una asociación civil que se encarga de promover y difundir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, llevo 14 años trabajando el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y pues para mí es un gusto estar participando en este foro y agradezco a Palmira y a todos ustedes este espacio y esta oportunidad de poder ser parte de este previo al foro. Y bueno, pues aquí estamos para aportar lo que podamos. Muchas gracias, Adolfo. También está con nosotros Emi Apolinar. Palmi. A ver si ya te escuchamos, Palmi, antes de que hable Emi. No, sigue con fallas. Emi Apolinar, por favor, ¿nos ayudas a presentarte? Ok, a ver. Hola, yo soy Emi Apolinar, soy una persona trans no binaria, soy activista, defensor de derechos humanos y trabajadora sexual. Muchas gracias, Emi. Pues... que aquí tengo que apagar mi cámara. ¿Ahí ya nos escuchas, Palmira? Y dejarme en audio. Ok, a ver si ya. Ok, y bien, vamos a... Bueno, en lo que se va integrando. Palmi, ¿ya ahí nos escuchas? Pues yo creo que si le mandas un mensaje y mientras vamos... Ya está. Ahí estás. ¿Ya me escuchó? Ya te Palmira. escuchas. Ya te escuchamos, Palmira. Ya veo aquí su cámara de Adolfo. Sí, ya se presentaron Palmira, Adolfo y Emi, y ya tú puedes continuar con la entrevista y la charla. La cámara de Alfonso se fue. Dijo, sí, estamos teniendo varias fallas con la transmisión con Palmira. Hilda, pues no sé si quieras que vayamos empezando, ya tenían algo para compartir. Sí, pues bueno, como venía comentando, pues este esfuerzo tanto de la sociedad civil como de diferentes instancias de gobierno y como mencionaba Adolfo y Emi, de personas con discapacidad,
es muy importante porque estamos tratando de hacer un parteaguas para visibilizar este conjunto de derechos del ejercicio pleno de la sexualidad. Ahora sí que vamos a poner muy en alto la cartilla de derechos sexuales y reproductivos en el colectivo de las personas con discapacidad. Si hay algún derecho que es el más violentado, vulnerado, invisibilizado, es justamente el derecho a la sexualidad. Aquí mis amigos, digamos, compañeros ahorita de panel no me van a dejar mentir, que a veces hablamos de todos los derechos humanos y del que menos se habla justo es de la sexualidad, ¿no? Y pareciera que por ser personas con discapacidad nos meten en una bolsa en donde dicen, no, pues, ¿a poco tienen sexo? ¿O a poco se casan? ¿O a poco eh, tienen diferentes orientaciones sexuales? O sea, todas esas cosas, de repente la gente, además de el estereotipo que tenemos como personas que vivimos una discapacidad, pues todavía mucho más a esta situación, ¿no? Es curioso cómo a veces en libros, en películas, se hace todavía mucho más, digamos, invisibilizado o se contribuye más a una situación de mitos y de estereotipos negativos hacia este ejercicio y pues peor, en lugar de que nos apoyen o nos ayuden a visibilizar de una manera digna en toda esta situación, pues no. Y lo que en conjunto, como personas, como colectivo, como organizaciones, pretendemos en este congreso, pues es justo visibilizar estos derechos sexuales y reproductivos. A mí me gustaría invitar a Adolfo a que nos comentara un poco si va a participar con nosotros en el Congreso y de qué manera lo va a hacer y si, bueno, si se va a dar su vuelta hasta acá con nosotros a la CDMX o nos va a acompañar desde el Estado de México y bueno, un poco también que nos comentaras, Adolfo, a veces vemos al Estado de México como una zona en donde también ya está muy citadino la convivencia y el tema sobre personas con discapacidad, pero no es así. Los 125 municipios en los que se conforma el Estado de México hay una diversidad inmensa. Entonces, bueno, pues no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, bueno, es muy importante mencionar hoy en día el sesgo que tenemos acerca del conocimiento primero de los derechos humanos. O sea, si tú le preguntas a 100 personas cuáles son los 30 derechos humanos, nada más el 5 o el 3% de las personas se saben decir cuáles son los 30 derechos humanos. Y si esto lo proyectamos hacia el tema de las personas con discapacidad, pues seguimos viviendo ese tabú, ese miedo a hablar acerca de las personas con discapacidad. Tenemos todavía municipios que les cuesta trabajo reconocer el que tengan una persona que vive con una discapacidad, ¿no? Y también que no estamos preparados para vivir y para afrontar este tipo de situaciones. Ahora, si esto lo proyectamos hacia el tema de la sexualidad, pues vaya, estamos más complicados porque si no conocemos los derechos y no somos capaces de reconocerlos, imagínate ahora hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad acá en el Estado de México. Si bien es cierto, como bien lo mencionas, hemos estado trabajando arduamente en que se lleve a cabo esa concientización, esa sensibilización de las personas con discapacidad. Mucho trabajo. Hoy ya se ve a la persona con discapacidad en el Estado de México no como un tema asistencial, ya como un tema de barreras sociales, ya como un tema que tiene que ver más con la formación de conciencia de las personas que no tenemos una discapacidad. Pero eso no nos exime y nos hace, vaya, quedar fuera de lugar a trabajar en esos temas que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Y hoy, bueno, no estaba o no he tenido la suerte de poderme involucrar de lleno en el foro, en el foro que van a tener. Sin embargo, seguiré muy de cerca
Ok, Hilda, ¿se desactivó tu micrófono? Y estamos teniendo fallas técnicas, ustedes disculpen. A ver ahí, Adolfo. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, decía, no tenía la suerte de poder participar en el foro, sin embargo, trataré de hacer extensivo esto a la escuela donde yo trabajo y tratar de formar conciencia y que sea más visible el tema de las personas con discapacidad y hoy más el tema de la sexualidad, porque es algo que no podemos dejar de lado y que tampoco podemos decir que podemos o que somos promotores de derechos humanos si no trabajamos en conjunto todos los derechos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Hilda, a ver si puedes activar ahí tu audio. A ver, ahí está. Espérame. No, se desactivó tu audio, Hilda. A ver si puedes. De aquí no puedo activarlo. Ahí, Ahí está, listo. ya, Ya nos compartió Adolfo. No sé quién muy quieras bien. que comparte. Emi, ¿cómo estás? Mucho gusto. A mí me encanta esta diversidad que podemos lograr en estos espacios. Y a mí me gustaría, bueno, además de sumar todo lo que a lo mejor mucha gente se está preguntando sobre el Congreso, que es importante sumar voluntades tanto de la academia, de las organizaciones y de las personas, pero sobre todo visibilizar la sexualidad desde la experiencia y ya no solo estar esperando que los especialistas y las personas expertas hablen de lo que sucede, sino que seamos nosotras, las personas con discapacidad, que hablemos de nuestras diversidades. Emi, ¿quisieras compartirnos alguna anécdota que tú quisieras que la gente entendiera, supiera, o que a lo mejor se animara a descubrir de sí misma? Si tú no quieres compartir algo sobre ti, a lo mejor algo a lo que tú invites a la gente para que estos temas de sexualidad y discapacidad se pongan en todas las agendas. Emi, ¿cómo estás? Platícanos. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación y sí, creo que este tema es muy importante y muy fundamental que lo toquemos porque en base a mi experiencia, yo al ser una persona con parálisis cerebral infantil en etapa uno es muy difícil que se me hable a mí de temas de la salud sexual y ya sea relaciones sexuales, porque se me ha inculcado que como yo tengo una discapacidad, no se me es posible el disfrutar el placer sexual por estos mismos prejuicios y capacitismos que hay en mi círculo social, ¿no? Más sin embargo, he descubierto herramientas y claro que me han ayudado amigas y compañeras trans que son trabajadoras sexuales y me han contado sus experiencias y sé que la sexualidad no es malo, lo que sí es malo es la estigmatización y más cuando se Sí. habla de personas con discapacidad. Se nos estigmatiza tanto que el simple hecho de vernos al espejo, al desnudo, se nos estigmatiza bastante al grado que estamos acostumbrados a tapar nuestros cuerpos, a tapar nuestras imperfecciones, porque la misma sociedad nos ha inculcado que las personas con discapacidad no podemos tener experiencias sexuales por lo mismo, ¿no? Y en base a mi experiencia sí me ha costado bastante el, el descubrir mi sexualidad y el disfrutarla, porque he vivido con muchos prejuicios y mucho capacitismo a lo largo de mi vida para poder hablar de la sexualidad. Primero por ser persona trans y ya después por ser una persona con discapacidad, ¿no? Entonces es la doble estigmatización que a lo largo de mi vida yo vivo. Ya no te escucho, no sé si soy yo. Eh, y, es, y claro que me cuesta trabajo hablar de estos temas, como una persona que se dedica abiertamente al trabajo sexual vía redes sociales, es mucho más estigmatizante para mí porque la misma sociedad se escandaliza al, al saber que yo soy una trabajadora sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque se me ha privado mucho de que como yo tengo una discapacidad, eh,
está prohibido que yo hable de salud sexual, de trabajo O sexual. que por lo menos te des ese derecho del disfrute a tu manera, ¿no? Creo que Exacto, esa porque parte es como mucho más violenta todavía porque la gente piensa que por vivir con una discapacidad no puedes ejercer ese el derecho del goce y el disfrute, ¿no? De la sexualidad, cualquiera que sean sus formas, ¿no? exacto, porque se nos ha estigmatizado bastante que a las personas con discapacidad no podemos disfrutar de una sexualidad sin sentirnos culpables, sin sentirnos como si lo que estuviéramos haciendo es algo impropio, porque la misma sociedad nos ha encasillado como, ahora sí, ¿no? Yo pongo este ejemplo, que a mí en lo personal me han encasillado como el niño con discapacidad, ¿no? El que no puede tener relaciones sexuales por su discapacidad, ¿no? Y me ha costado bastante eh, el disfrute de mi sexualidad porque pues sí, he vivido con mucho prejuicio y mucho estigma en torno a la sexualidad. Pues muy bien, Emi, así que pues en resumen, ¿tú consideras que esta acción que hemos estado haciendo con esta suma de voluntades para organizar este congreso es buena o es mala? ¿Tú cómo la consideras? Por supuesto que esto es bueno porque abre espacios para personas con discapacidad que también podemos opinar de estos temas y que la Claro, misma sociedad nos ha silenciado y hoy podemos levantar la voz y decir, también somos visibles y también tenemos el derecho al disfrute sexual. claro. Pues muchas gracias, Emi. Pues un poco también invitarles a que visiten nuestras redes, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube. Búsquenos en todas las redes y en todos los canales como Sexualidad en la Discapacidad para que tengan mayor información del foro. Estaremos subiendo diferentes cápsulas con personas como Emi, como Adolfo, como yo, como muchas otras personas que, como decía, pues han escrito cosas desde su experiencia y también desde su expertise. No está peleada la academia con la experiencia, por el contrario, pero lo que sí es muy importante ahora que hemos estado trabajando como colectivo es esto, que no estamos esperando que los especialistas que no viven con la discapacidad hablen del tema, que somos nosotros, las personas con discapacidad, las que queremos hablar del tema, las que queremos visibilizar estos derechos y las que queremos invitar a que más gente se sume y se dé cuenta de todo lo que como personas con discapacidad, como un colectivo más de los que formamos nuestra población tan diversa, podemos llegar a tener el empuje, la fuerza, el poder para visibilizar un derecho como estos, como decía Adolfo, pues es el que menos a veces se ve, y de por sí la gente, incluso la misma gente con discapacidad, a veces se le dificulta todavía cambiarse el chip de un enfoque asistencial a un enfoque de derechos, pues ahora imagínense cuando no se nos permite o desde la familia, como decía Emi, se nos infantiliza y no se nos permite hablar de nuestra propia sexualidad, ¿no? Así que, pues en el Congreso habrá talleres, habrá charlas y como decía, habrá exposiciones, habrá venta de libros, así que les invitamos a que nos sigan en las redes, a que se mantengan en estas transmisiones pendientes para que más personas especialistas puedan compartir con ustedes. Y Muy bueno, bien. pues Ya está Palmi, ya está Palmira, adelante, ya se adelante, conectó. Palmi. Yo me robé un poco el micro, Palmi, con tal de echarte aquí una mano, pero tú adelante. A ver, Muchísimas Palmira. gracias, Silda. Les agradezco. Y disculpen, ya saben que esto sucede en programas en vivo, la inteligencia artificial y la naturaleza, pues de repente nos juegan malas jugadas. Pero bueno, no sé en qué preguntas se quedaron o cómo No, no, van. no me basé en tu guía, Palmi. Yo hice la mía propia, pero adelante. Estaba Ok, promoviendo las ok. actividades, pero adelante, adelante. Excelente, excelente. Bueno, entonces tenemos 4 minutos. Bueno, ya ahora 3. Les voy a robar un minuto para que den sus respuestas. Y la primera pregunta sería que si alguna vez han escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Quién contesta primero?
sí escucharon, perdón, al principio, lo ¿de dónde saqué las preguntas? No, Palmi, ¿Sí no se No, no se escuchó? escuchamos. escuchó. Ok, bueno, a ver. Dice, esta noche las preguntas son basadas en los primeros dos derechos de dicha cartilla, de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y los dos primeros derechos son, el primero, derecho a una vida libre de discriminación. El segundo es derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta sería si alguna vez han escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Bueno, pues si me permites, yo rápidamente te contesto para aprovechar el tiempo. Por Sí, supuesto que he sí. escuchado sobre la cartilla de derechos. Hemos tratado de difundirla. Yo lo único que te puedo, digamos que comentar y sumar al respecto es que a través de mi experiencia en diversos espacios y talleres, lo que hemos buscado en particular hacia las personas con discapacidad visual es que esta cartilla no solo se conozca, sino se tenga en diversos formatos accesibles, ¿no? Porque particularmente la discapacidad visual, pues la mayor barrera es justo el acceso a la información. Entonces, a veces puede estar la cartilla ahí, pero si nosotros no la tenemos en braille o no la tenemos en algún método alternativo para poderla conocer, pues digamos que por ahí podemos empezar, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado, junto con otras compañeras, brindar muchos talleres, además de para empoderar a la población con discapacidad visual, no solo a que conozca la cartilla, sino que a la lea y a tenerla en formatos accesibles, claro que sí. Excelente, excelente, Hilda. ¿Quién sigue? ¿Quién más? Amy. Pues yo desconocía de esta cartilla porque por lo mismo, yo viví en un entorno muy cerrado y difícilmente se me permitía saber de estos temas, ¿no? Que incluso me costó mucho trabajo por mi cuenta entender que mi sexualidad era mía, ¿no? Y por lo mismo agradezco estos espacios porque son educativos y nos enseñan que las personas con discapacidad también tenemos derecho a la sexualidad. Exacto, exacto, exacto. Eh, ¿Algo más? O ya. Y de, Adolfo, falta. Bueno, perdón, adelante. y de hecho Ah, este espacio es muy fundamental y en verdad agradezco la invitación porque yo hubiera querido tener este tipo de espacios en mi infancia y en mi adolescencia, lo cual agradezco mucho porque ahora infancias y juventudes con discapacidad tienen las herramientas para informarse y tener una sexualidad plena y libre de prejuicios y estigmas. así Muy es, bien. así es. A ver, Adolfo. Pues mira, yo conozco acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad por cuenta propia, ¿no? Acá en el Estado de México, lamentablemente, todavía estamos en pañales en estos temas. Hemos estado trabajando poco a poco acerca de la concientización, de la sensibilización, pero todavía no damos ese paso, ¿no? Todavía no estamos en esas aras de poder decir o de poder reconocer el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que si preguntamos a más de una persona aquí en el Estado de México, ni siquiera conocen acerca de la cartilla, ¿no? Yo creo que es algo fundamental que tenemos que empezar a difundir, que empezar a proyectar y como decía Emi, ¿no? Impactar esta información en las nuevas generaciones, que hoy debe ser lo más fundamental para poder conocer y para poder hacer visibles estos derechos. Así es, así es. Y de hecho, bueno, creo que sí es un tema muy importante que hay que visibilizar, porque bueno, dentro de que la sexualidad es un tabú, ahora para las personas con discapacidad como que es doble tabú, Así es. ¿no? Ya que nos tienen estigmatizados con que somos seres asexuados, somos angelitos y la sobreprotección y cosas así. Pero bueno, damos paso a la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia al manifestar su identidad sexual, expresión e identidad de género
orientación y preferencia sexual. ¿Quién empieza? Pues mira, yo quiero empezar porque yo cumplo con, digamos, como con la expectativa que se tiene de acuerdo a mi sexo, ¿no? Yo sí me identifico como mujer y digamos que es lo que la sociedad espera, ¿no? O sea, soy niña y me identifico como niña y me encanta ser niña. Pero eso no es, o sea, no es que sea bueno ni malo, más bien estoy mencionándolo porque responde, digamos, como a la expectativa y al estereotipo social, ¿no? Y admiro mucho el hecho de que en estos espacios podamos convivir y hacer visibles las diversidades, porque yo pienso que todas las personas, independientemente de nuestra orientación y preferencia sexual, hasta de nuestras diferentes prácticas sexuales, podamos convivir y hablar de esto de una manera digna, congruente y respetuosa, ¿no? Entonces yo, la verdad es que no, digamos que no tuve ninguna barrera tan significativa porque respondía a los estándares sociales, ¿no? Sin embargo, sí creo, como te venía comentando, que independientemente de esa parte, pues la información siempre falta, ¿no? Una cosa es que yo pueda decir ahora, soy una mujer ciega de 50 años que ejerce de manera plena su sexualidad, soy una persona casada ya desde hace mucho tiempo, y digamos que por las diferentes vías yo pude acercarme a información, pero eso, como bien decía Adolfo, como bien decía Emi, o sea, hace 30, 40 años que yo era joven, mucho más de lo que soy hoy, pues eso no había, o sea, en la casa, en tu familia, con tus papás, con tus hermanos, nunca se hablaba de sexualidad. Y eso es grave porque es la fuente de información de un primer momento que tú tienes, y más te digo como persona ciega. Entonces, el hecho de que pues yo no supiera o no tuviera como idea de los diferentes métodos anticonceptivos, no porque ya me fuera a embarazar, simplemente por información, no tuviera la suficiente protección acerca de infecciones de transmisión sexual, o sea, de todas estas cosas. Por supuesto que poco a poco era un motivo de alguna forma a la larga de violencia hacia el pleno ejercicio de mis derechos. Entonces, pues en resumen, creo que es por eso es tan importante que hablemos de estas cosas, no importa a qué edad y no importa en qué momento, lo que importa es que lo podamos hablar, ¿no? Excelente, sí, muy bien. Y aparte, sin prejuicios, porque cuando somos adolescentes o niños o niñas, este, tenemos ese prejuicio o nos inculcan ese prejuicio que de repente llegamos a pensar que la sexualidad o el sexo es malo, ¿no? Entonces, de repente nos vemos hablando así, cuchicheando cosas sobre el tema, porque nos hicieron creer que pues, era un tema malo, ¿no? O que eran cosas indebidas. Entonces, hablarlo libremente, pues creo que es algo tan normal, y hay que normalizar esto, ¿no? La sexualidad abiertamente, pues, hay que normalizarla. ¿Alguien más? Adolfo, Emi. Bueno, pues yo quisiera también contar un poquito que, por lo menos a mí, en mi experiencia, a mi madre le costó mucho trabajo entender que primero yo era una persona bisexual, eh, porque claramente hay mucha desinformación a favor de, o más bien en contra de las personas bisexuales, ¿no? Entonces, para mi madre le costó demasiado trabajo entender que yo era una persona bisexual, que le atraían los dos sexos, tanto hombre como mujer. Y cuando volví a salir del closet como una persona trans no binaria y le dije a mi madre mis pronombres que son ella y él, fue muy difícil para mi mamá entender que ya no iba a tener un hijo y iba a tener una hija trans. Entonces fue demasiada información y muy choqueante para mi mamá entender que primero yo soy bisexual y después entender mi identidad de género, ¿no? Posteriormente, pues sí me costó mucho trabajo hablar también con mi mamá
la educación sexual, ¿no? Porque se escandalizaba mucho cuando yo tocaba el tema del trabajo sexual, porque lo teníamos tan estigmatizado que cuando yo le dije que me quería dedicar al trabajo sexual, también fue una sorpresa para ella, ¿no? Porque me veía como una persona lejos de, lejos de tener intimidad sexual, por lo mismo de mi discapacidad, ¿no? Entonces, para mí sí fue una batalla muy constante el explicarle a mi mamá que el trabajo sexual no es malo. Eh, Me costó demasiado trabajo entenderme a mí porque el primero identificarme como una persona bisexual y después identificarme como una persona trans no binaria fue el doble, ¿no? Entonces tuve que entenderme primero a mí para después explicárselo a mi mamá y después explicarle que el trabajo sexual es trabajo. Entonces, creo que lo que me ayudó fueron escuchar varios podcasts de salud sexual y a plataformas digitales que me ayudaron a saber que mi identidad de género no era algo malo, ¿no? También me ayudó mucho el saber que el trabajo sexual no es malo, porque si bien la sociedad nos ha encasillado que el ejercer el trabajo sexual es algo malo, es algo indebido, y me costó muchísimo trabajo ahora sí desprogramar lo que a mí me habían enseñado desde chiquita para hoy darle estas herramientas a mi mamá y hacerle entender que primero, el ser bisexual no es malo. Segundo, el ser una persona trans tampoco es malo. Y tercero, quitarle todos estos prejuicios y estigmas en torno al trabajo sexual. Entonces, fue una batalla muy constante y también lo sigue siendo el día de hoy porque en mi círculo cercano se le se escandalizan mucho al saber que yo ejerzo el trabajo sexual, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Siendo una persona con discapacidad, es muy difícil que entiendan que yo también tengo placer y deseo sexual, ¿no? Porque a mí se me ha encasillado como el angelito que no puede hablar de salud sexual ni de trabajo sexual porque es muy mal visto que una persona con discapacidad hable de estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me ayudó fue lo que encontraba en las redes sociales, en el internet, y creo que eso ha sido muy fundamental para mí y me ha deconstruido que ahorita tengo varias herramientas y puedo disfrutar de mi sexualidad sin sentir culpa. Sí, 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 entiendo perfectamente. Yo voy a comentar algo que a mí me sucedió. A mí en alguna ocasión me dijeron, ¿y te pagan por tener sexo? Cuando me dedicaba al trabajo sexual. Dijeron, ¿y a ti te pagan por tener sexo? Porque yo no te pagaría. O sea, a ver, o sea, ¿hasta qué grado llegaba la discriminación en ese momento, no? Ahorita ya no me han dicho nada al respecto, pero sí, en aquel momento sí me llegaron a decir eso. Bueno, y retomando, Adolfito, ¿cuál es tu Pues mira, punto de yo vista? creo que, bueno, en mi caso, bueno, yo no soy una persona con discapacidad, no, bueno, no vivo con esta condición. Sin embargo, yo me he puesto el estandarte y me he dado a la tarea de trabajar desde hace mucho tiempo el tema del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y hoy la verdad es de aplaudir, de reconocer lo que ustedes están haciendo. Hoy, sin duda alguna, seguir hablando del tema de sexualidad, hablar del tema de personas con discapacidad, para muchas personas sigue siendo un tabú. Y hoy el poder tener ya esos espacios, estos foros de discusión donde nos hacemos visibles de alguna manera, el exigir estos derechos, creo que es demasiado reconocible y aplaudible lo que ustedes hacen. Sin embargo, creo que nos falta mucho por trabajar, mucho por seguir incentivando. Eh,
sin duda, como bien dice Emi, hay mucha información en redes sociales, pero no toda es la que necesitamos, ¿no? Hay información donde denigra esta parte, donde lo hacemos peyorativo el tema, y yo creo que eso es lo que también tendríamos que trabajar para que la gente entienda y sea empático en esta situación y podamos ahora sí tener, no solamente ya no hablar de inclusión, ya no hablar de un tema de colaboración, sino ya entender esa amalgama que tenemos que generar y poder. Entonces creo que por ahí es la parte y bueno, pues no sé, debemos de seguir sumando esfuerzos. Exactamente, exactamente. Bueno, damos paso a la cuarta pregunta. Todo esto porque el tiempo es corto. Dice, ahora con la tecnología y los riesgos y o el peligro en las redes sociales donde fácilmente podemos ser víctimas de todo tipo de acoso, violencia, hostigamiento, principalmente el sexual, ¿cuál ha sido su experiencia en redes sociales? ¿Han tenido alguna experiencia con alguna persona devotee, wannabe, pretenders o admirer? Desde su Hola, experiencia. Palmi, no, bueno, pues no, la verdad yo no, yo creo que más bien justo en ocasiones somos más, como personas con discapacidad, somos más víctimas que, que, que personas, digamos, activas de una manera positiva. Somos más víctimas del estigma, más víctimas de la discriminación, y, incluyendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que aquí lo más importante es que nos demos cuenta que así como en los espacios físicos y en los espacios de convivencia física, también en los espacios de convivencia virtual, deberíamos también nosotros como personas con discapacidad invitar al ejercicio y al pleno disfrute del derecho sexual y del respeto a ese derecho sexual, ¿no? Porque pues como lo han comentado ustedes, las diferentes experiencias al ejercer el trabajo sexual, independientemente de, por ejemplo, aquí de la plataforma, de hecho en algún momento me lo bromeaban a mí el comité organizador y decíamos, bueno, vamos a escribir textos eróticos y yo les decía, sí, sí, los vamos a escribir, pero con un seudónimo, porque si no, después yo voy a ser víctima de una violencia o de un acoso del cual, por supuesto, que voy a ser una persona mucho más vulnerable porque, pues, si las personas en un contexto común se esconden detrás de un gatito, de un avatar y no te dan la cara, ahora imagínate que aunque te la den, yo no la puedo ver, ¿no? Entonces, pues, a mí me pueden a lo mejor hablar y me pueden decir, soy Sandra, y a lo mejor no es Sandra, es Sandro o es Andre, y de todas maneras puede, digamos, buscar algún contacto conmigo de una manera en la que no es la correcta, justo por esa falta de respeto y violencia hacia mi condición, ¿no? Por no poderla ver, ¿no? Entonces, creo que todas las personas con discapacidad también tenemos que ser muy conscientes de lo que compartimos, de con quién lo compartimos, y pues buscar también los diferentes espacios en redes para poder tener una convivencia respetuosa, sana y libre en ese contexto hacia nuestra sexualidad. Excelente, Hilda. ¿Sí? ¿Quién más? Emi. Pues sí, de hecho a mí me ha tocado 2 veces que he sufrido de estos acosos y de discriminación en plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, una persona me comentó, qué pena que seas una persona con discapacidad y aparte seas una persona trans. Ya echaste a perder tu vida, ¿no? Entonces, a todo eso, a todos esos tipos de comentarios me tuve que enfrentar porque, pues, en primera me dedico al trabajo sexual vía plataformas digitales. Entonces, eh, para mí ha sido fundamental el detectar estos comentarios y automáticamente eliminarlos porque es algo que a mí me daña y por supuesto
Eh, Aquí quiero hacer hincapié en que yo ejerzo el trabajo sexual porque en la vida cotidiana es muy difícil para una persona con discapacidad encontrar un trabajo donde no sufras capacitismo. El capacitismo es cuando te hacen la distinción por tener una discapacidad, ¿no? Entonces, yo para solventar mis gastos y ahora sí sobrevivir, tengo que dedicarme al trabajo sexual porque es el único espacio en el que no se me estigmatiza tanto por el hecho de ser una persona con discapacidad. Y claro que a lo largo de mi vida he construido estas herramientas y estos espacios seguros para cuidarme a mí y no sufrir más este tipo de acoso, ¿no? Entonces, creo que ha sido una batalla constante y claro que las redes sociales son plataformas de doble filo, ¿no? Porque encuentras a gente que es como tú, que tiene una discapacidad y te apoya. Y encuentras del otro lado a personas que son muy hirientes contigo y lo único que quieren es hacerte sentir mal, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado y ser muy conscientes cuando abrimos una red social, ¿no? Entonces, creo que sería eso, ¿no? Hablar más de esos temas y no sentirnos culpables por el simple hecho de disfrutar nuestra sexualidad. Muy bien, Emi, muy bien. Sí, tú, Adolfo, desde Híjole, tu... Pam. Mira, te voy a comentar algo que me sucedió en estos días. Eh, Tú tuviste a bien hacerme la invitación a participar en este foro y me reuní con un grupo de personas y les dije, oigan, ¿qué creen que me invitaron a participar en un foro sobre derechos reproductivos de las personas con sexualidad? Va a salir por redes sociales y me dijeron, oye, ¿y estás listo para participar, para hablar cómo dos personas con discapacidad o que una persona con discapacidad tenga, eh, pues eso, relaciones sexuales, ganas de reproducirse? Espérame, espérame. Todavía en la mañana te lo comentaba, tenía un compromiso y después de recibir esta respuesta dije, a ver, espérame, necesito participar, necesitamos hacer visible esta parte. ¿Por qué? Porque si, imagínate, en el tema, yo no, y lo vuelvo a insistir, ¿no? Yo no vivo con una condición de discapacidad y así me están sesgando a mí o me están tratando de bullear, ¿no? Por querer participar en este foro. Ahora imagínate una persona con discapacidad, lo que tiene que vivir, a lo que se está enfrentando. Entonces, por esa razón decidí hacer todo lo posible por estar acá con ustedes, de poder participar y de poder hacer visible esta parte, ¿no? Donde tenemos que concientizarnos, tenemos que sensibilizarnos. No podemos seguir con ese estigma, con ese estereotipo, donde no pueda tener una persona con discapacidad sus derechos sexuales, ¿no? Entonces, vaya que si lo viví y lo estoy viviendo en este momento, ¿no? Sigo recibiendo ahorita mensajes donde me dicen que por qué me presto este tipo de situaciones, ¿no? Pero para mí es muy importante ser parte de este foro y poder compartir con ustedes. Muy bien, y es cosa que te agradezco muchísimo el que hayas pospuesto o asistido al foro. Y sí, efectivamente hay que tener muchísimo cuidado porque las redes sociales es un arma de doble filo. Yo sí, efectivamente, he sido acosada sexualmente, y discriminada y me han ofendido exactamente por tener una discapacidad y por ser una persona trans. Entonces, por cualquier lado, si no tenemos cuidado, pues sí podemos, nuestra vulnerabilidad puede ser violada, violentada en redes sociales. Entonces sí hay que estar sumamente atentos a este tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, y aquí dice la siguiente. ¿De qué manera creen ustedes que se debe participar para incidir en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar de las personas con discapacidad?
Pues mira, Palmira, yo tengo de alguna manera una frase que hemos tratado como de impulsar desde los diferentes espacios en donde de repente nos toca participar como mujer con discapacidad y digamos, como una persona que trata de hacer incidencia en diferentes espacios y decimos que sin presencia no hay incidencia. Y creo que la mejor manera de participar es justo esta, así como ahorita, hablando del tema, estando nosotros haciendo una mesa de diálogo, de discusión, tratando de participar en la organización del Congreso, de una o de otra forma, seamos o no personas con discapacidad, estando cerca, tratando de invitar a la gente, tratando de promover actividades. Hay otra frase de un buen amigo también que dice, si no estamos en el escrito, no estamos en el presupuesto. Entonces, todo esto que tú dices de generar política pública, pues así, tenemos que levantar la voz, tenemos que hacernos aliadas de los diferentes colectivos, tanto de organizaciones, de instituciones, de gobierno, de sociedad civil. No necesitamos tener una asociación civil, simplemente como persona yo me acerco, participo, digo mi opinión, busco respetar a la opinión de los demás y me informo para hacer respetar la mía también, ¿no? Porque eso es bien importante también. El compromiso de nosotras como personas con discapacidad, que estamos tratando de visibilizar una cartilla de derechos llena de tantos tabúes hacia nosotros, pues un compromiso fundamental es informarnos sobre eso, sobre que existe, haciéndola visible y haciéndonos visibles de todas las maneras. ¿Para qué? Para poder incidir y para poder estar en los presupuestos y para poder generar los cambios, porque justo es así como vamos nosotros a construir el respeto hacia este derecho que nos merecemos, ¿no? Porque nadie lo va de afuera hacia adentro, no va a llegar. Entonces, pues creo que esto que estamos haciendo hoy es parte de lo mucho que tenemos que hacer o de lo que podríamos hacer, ¿no? Como familias, como personas interesadas en los temas, como personas con discapacidad, no importa como qué, pero lo importante es que aquí ahorita estamos y hablando de este tema. Exactamente. Creo que ya me volví a ir. No, ahí estás, te escuchas. Ah, sí, muy bien. Sí, ¿alguien más? Pues mira, yo creo que hoy, como bien dice Hilda, lo importante es dejar a un lado el tema de que las personas que no tenemos una discapacidad tratemos de hacer las políticas públicas para personas con discapacidad, ¿no? Hoy tiene que ser la gente que vive con la condición de discapacidad quien alce la voz, quien nos haga ver las necesidades, porque vaya, todo mundo decimos que somos expertos en el tema, pero nadie sabe lo que se vive en los zapatos de una persona con discapacidad, ¿no? Si bien es cierto, no estamos tan involucrados o no estamos tan metidos para generar esas políticas públicas, ¿no? Hacemos todavía muchas cosas en un tema asistencial, en un tema de decir, ay, sí, con esto cubro la necesidad, con esto ya saqué la foto, con esto ya salí, y eso no cubre las necesidades, ¿no? No podemos hablar de una política pública cuando no tenemos el conocimiento tácito de lo que se está viviendo. Hoy, por ejemplo, en el Congreso yo reconozco el trabajo de la maestra Norma Cebes, que ha estado trabajando también mucho el tema de discapacidad y que lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? En el Congreso y que hoy, por ejemplo, te puedo decir que el día 12 de diciembre ya quedó marcado como el Día de la Mujer con Discapacidad, algo que tampoco se reconocía. De septiembre. De septiembre, sí, cierto, perdón, pero que ya está marcado como el Día de la Mujer con Discapacidad. Entonces, creo que hablar de generar políticas públicas tiene que ser, como decía Hilda, de dentro hacia afuera. No podemos estar de afuera hacia adentro porque quedan muchos temas volando y tampoco quedan cubiertas todas las necesidades, ¿no? Entonces, sí es importante que hoy las personas con discapacidad se den el tiempo, se den la oportunidad de participar en estos foros, de poder escuchar su voz y exigir sus derechos, ¿no? Por eso creo que es muy importante seguir trabajando en esta parte sobre el reconocimiento, sobre el autoadaptarse o adherirse, perdón, al tema de derechos humanos, ¿no? Conocerlos y tratar de defenderlos, porque si no,
seguiremos haciendo las mismas políticas de siempre. Exactamente, exactamente, sí, sí, tenemos que hacer el cambio. Las personas con discapacidad, aliados y, y personas sin discapacidad. Ay, ya me enredé aquí con el cable. Sí, Emi, escuchamos tu opinión. Yo creo que también el hecho de participar en estos espacios es muy importante porque eh, a las personas con discapacidad incluso se nos niegan el derecho a opinar de ciertos temas, a hablar de ciertos temas, y creo que lo fundamental para saber de estos temas y aprender es escuchando a las personas con discapacidad, dándole voz a personas con discapacidad, porque como bien lo dicen, es muy difícil hablar de discapacidad cuando no la tienes. Entonces, lo mejor es escuchar a personas de viva voz que vivimos con discapacidad y que sabemos cómo es la vida porque la enfrentamos día con día. Entonces, yo creo que si en verdad se quieren informar, escuchen a personas con discapacidad, dele voz a personas con discapacidad y en verdad escúchenos porque también nosotras, nosotros y nosotras tenemos historias que contar y sabemos también de estos temas, y este panel se me hace muy bonito porque así se abre la puerta para seguir hablando de estos temas que en verdad nos hacen falta y hace falta que hablemos más de personas con discapacidad. De personas con discapacidad y de la diversidad también. Pero bueno, este, continuamos con la siguiente pregunta porque ya el tiempo nos está comiendo. Por último, ¿cuál ha sido su experiencia al establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo, al elegir su estado civil, a la reacción de la sociedad a la expresión de afecto en público o en privado? Yo quiero empezar porque creo que es una pregunta que en lo personal a mí me atraviesa, ¿no? Porque eh, me ha costado bastante el relacionarme con personas porque, y esto es verdad, porque a personas con discapacidad luego nos ven como un simple fetiche, nos ven también con esa morbosidad y nada más quieren experimentar qué se siente tener relaciones sexuales con una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil en, en lo personal. Me ha sido muy difícil relacionarme con personas sin que se sientan incómodas al saber que yo tengo una discapacidad, y también me ha sido muy difícil el detectar cuándo quieren una relación conmigo y cuándo nada más quieren, pues ahora sí, cumplir nada más un fetiche, ¿no? Entonces, creo que ha sido un, una lucha interminable porque pues sí, es muy difícil que las personas con discapacidad, y lo hablo en mi experiencia personal, es muy difícil que encontremos una pareja sentimental por los mismos prejuicios que la misma sociedad nos ha inculcado por ser personas con discapacidad. Entonces, creo que es muy, muy importante que escuchemos y no hagamos de menos a personas con discapacidad por el simple hecho de tener una discapacidad, ¿no? Entonces, creo que ha sido una lucha muy fuerte el detectar cuando quieren algo conmigo y cuando realmente nada más quieren estar ahora sí molestando, ¿no? Entonces, eh, sí se me ha complicado mucho el tener una pareja o un vínculo en este caso, porque pues sí, es mucha la estigma que hay sobre personas con discapacidad, entonces ha sido muy, muy difícil. Sí, 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 sí.
perfectamente. Gracias, Emi. ¿Quién más? Pues mira, yo para no, creo que a todos y a todas las personas que estamos aquí, por supuesto que el tema que nos atraviesa de vivir o no con una discapacidad, pero poner digamos, en la mesa el tema adicionando una diversidad y la discapacidad y la sexualidad, más que ser difícil, está siempre lleno de estereotipos y de estigmas, ¿no? Independientemente de eso, pues a todos en un principio creo que si no se nos enseña, por ejemplo, que las personas con discapacidad, en mi caso, personas con discapacidad visual, la gente dice, pero ¿cómo le hacen para enamorarse si todo el mundo se enamora porque se ve, por las miradas, ¿no? O también dicen, pues seguramente a ustedes no les interesa si la persona es guapa o huele rico o cómo es, ¿no? Pues claro, todo eso nos interesa y también nos interesa lo otro y también nos interesa si la persona es alta, si no lo es, si la persona huele rico, y si la persona, independientemente de que nosotros no veamos, cómo te trata o cómo lo tratas o cómo le tratas tú a la persona. Entonces creo que lo que más tenemos como en contra es, insisto, ese cúmulo de estigmas y estereotipos alrededor del pleno ejercicio de nuestra sexualidad y de las relaciones, ¿no? Creo que al principio del programa estábamos comentando eso justo, ¿no? De cómo la gente se extraña de que tengamos pareja, de que tengamos hijos, no es mi caso, pero pues igual, ¿no? O sea, hay parejas de personas con discapacidad que tienen hijos y la gente se extraña y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que tienen hijos? Pues igual que los demás, se hicieron igual, a lo mejor hasta más rico que los demás porque disfrutamos y pusimos más atención en todo lo demás. Entonces creo que lo más importante sigue siendo el hecho de hacerlo visible y con respeto. Creo que también eso tiene que ver mucho, mucho de nosotros como colectivo, buscar que se respete esa toma de decisiones en el pleno ejercicio de nuestra sexualidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu opinión, Adolfito? Pues vaya, yo creo que me sumo a lo mismo, al tema de romper paradigmas y estereotipos. Digo, sin duda, no solamente hablar de un tema de una relación afectiva, una relación sexual, ¿no? Yo creo que con que tengas un tema de decir o que te vean con una persona con discapacidad, sigue siendo un tema todavía de mucho morbo, de muchas situaciones. Y yo creo que esta parte de sensibilizar, concientizar y romper estigmas tiene que ser lo fundamental para poder seguir avanzando. Entonces, no tengo como mucho que decir del tema, simplemente sigamos trabajando para sumar esfuerzos y romper este tipo de barreras. Excelente. Bueno, la violencia social y estructural que de repente o que siempre vivimos las personas con discapacidad es ante la falta de políticas públicas con perspectiva de discapacidad. Nos condena a la discriminación y nos orilla a vivir en el aislamiento y la pobreza. Para las personas con discapacidad no hay educación sexual ni servicios de salud especializados. Eso bien lo sabemos, ¿no? Así Ahora, es. en los espacios rurales o los entornos rurales, encerradas por la falta de accesibilidad en la infraestructura y las comunicaciones, sin transporte adaptado ni dinero y muchas veces con complicaciones de salud, resulta prácticamente imposible socializar, ¿no? Bueno, y ya para terminar, no sé si hay alguna pregunta en específico para alguno de nuestros panelistas. Alfonso, que nos puedas apoyar en eso, o no sé quién, yo aquí no veo nada, estoy desde el celular. Hola, Palmi. Sí, sobre todo Mayo hay, menos. perdón, Palmi. Ha habido sobre todo comentarios de que les ha interesado el tema. Creo Ajá, que esto que han comentado ustedes con relación a que estos aspectos poco se tocan, ¿verdad? Se visibilizan. Y me parece que va a ser un buen espacio para poder compartir este tipo de experiencias y saber más, ¿no?
sobre este tema que para muchos sigue siendo un tabú y que va a apoyarlos. Por lo tanto, son mensajes de agradecimiento y de interés y de felicitaciones, perdón, por las experiencias aquí compartidas. Y es lo que se ha escrito aquí en el chat, Palmira. Ok, bueno, ya para cerrar e irnos despidiendo, ¿tienen algún mensaje nuestros panelistas para nuestra audiencia? Iniciamos contigo, Hilda. Pues que se animen a participar o a seguirnos en nuestras redes, tanto para el Congreso como todas las actividades que desarrollemos alrededor de ellas, desde el Instituto de las Personas con Discapacidad, desde la Fundación Findedis, de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el colectivo de Educación Especial Hoy y los diferentes colectivos que se han sumado a la organización de este evento, la UNAM, el DIF a nivel nacional, en fin. Y por qué no, a nosotros también en nuestras diferentes redes, las personas que nos hemos dedicado a la incidencia sobre derechos. Mi nombre es Hilda Laura Vázquez Villanueva, a mí me encuentran así en el Facebook, y que se animen, todas las personas podemos participar de una o de otra manera, como asistentes, como colaboradores, como incluso personas voluntarias. Acercarnos al tema es lo mejor que podemos hacer desde cualquier trinchera. Y pues bienvenidos, bienvenidas. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hilda, y ya me ayudaste a la promoción, me has ahorrado un poco de tiempo. Gracias. Bueno, Adolfo. Bueno, pues nada, seguir invitando a la gente a que siga sensibilizándose, concientizándose acerca del tema de las personas con discapacidad. Se ha avanzado, nos falta mucho. Yo sigo siendo un aliado de ustedes, cuenten conmigo para lo que sea. Trataré de seguir impulsando el tema de derechos y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad desde mi trinchera. Y bueno, pues nada, seguir formando conciencia y por favor, no dejemos esto en una simple transmisión, en un saco roto y sigamos sumando esfuerzos para que esto cada vez sea más visible. Gracias. Emi. Palmira, por aquí surgió una pregunta que puede ser uno de los temas de los siguientes viernes, que tiene que ver con qué sugerir para trabajar estos temas con los adolescentes con discapacidad. Que es un Claro tema que sí, son bastante temas interesante. muy interesantes y son temas que de hecho pues vamos a tocar. La cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad son 13. Entonces pues vamos a tocar en cada programa diferentes derechos y pues dentro de todos ellos pues iremos sacando este tipo de preguntas. Gracias, Alfonso. Emi, tu opinión, tu mensaje hacia la audiencia. Bueno, pues mi mensaje sería escuchen a personas con discapacidad, no tengan miedo a acercarse a preguntarnos de nuestras experiencias y de nuestras vivencias. Y si en verdad quieren aprender más de estos temas, tienen este bello espacio que se formó. Igualmente, si quieren saber más de mí, de cómo vivo con parálisis cerebral infantil en etapa 1, mis redes sociales son emi-apolinar en todas, y en verdad escuchen a personas con discapacidad porque desgraciadamente la sociedad nos ha silenciado y nos ha callado, y hoy es el momento de alzar la voz y decir que también nosotros somos visibles, porque también nosotros tenemos el derecho al disfrute sexual y a vivir plenamente sin temor a ser juzgados por una sociedad muy capacitista. Exacto, exacto. Y pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya por último quiero agradecer a todas las personas que se han conectado al programa y por sus preguntas y comentarios. Y si hay alguna en específico, pues que no haya sido contestada, pues se las estaremos enviando a la persona a la que han sido enviadas. Y los esperamos el próximo viernes con más sorpresas, con más preguntas, todo relacionado a la sexualidad y reproducción de las personas con discapacidad. Y, y recuerden que también somos seres sexuales.
y nada de nosotros, nosotras, nosotres, sin nosotras, nosotros y nosotres. Y muy buenas noches. Y una vez más, Palmi, muchísimas gracias a los panelistas. Sí, dígame. nos faltó hace ratito presentar a nuestra otra intérprete de lengua de señas. ¿Nos ayudas? Ok, perfecto. A ver, agradecerle también a Daniela Molina, nuestra intérprete. Es que como aquí no estoy viendo a nadie más que yo me estoy viendo en la pantalla, perdón. Y claro, a nuestro compañero y colaborador Alfonso Millán, a Diana Ewam, intérprete de lengua de señas mexicana, que nos acompañaron en esta transmisión. Espero que para la próxima ya no tengamos tantos inconvenientes con la inteligencia artificial. Sí, y en Ya, ausencia de mi compañera Itzel, estamos apoyando hoy aquí la transmisión, pero esperemos ya, hubo una situación ahí, de emergencia, pero la siguiente semana se integra a este espacio junto con Palmira. Gracias, Palmira, y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Si quieres cerrar ya la transmisión, Palmira. Sí, ya nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. Y síganos en nuestras redes sociales. Ya lo dijo Hilda perfectamente bien, en la página de Congreso Internacional de la Sexualidad en las Personas con Discapacidad. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Bye. Hasta el próximo. Hasta luego, buenas noches.